Pues bien, en este último segmento y en esta última participación, la doctora Inés Gira Redondo es nefróloga también contemporánea, egresada del Hospital de Especialidades y laborando igualmente en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional. Ha tenido participación en trabajos colaborativos sobre ediciones de enfermedad renal crónica y coautoría en trabajos de investigación de nefropatía lúpica, pero no por menos tiene experiencia sobre las terapias sustitutivas de la función renal, que es el tema que nos impartirá sobre los avances, que es como un cierre con broche de oro de este curso sobre enfermedad renal crónica. Buenas tardes, agradezco la participación y pues la invitación del comité organizador para esta ponencia. Unos minutitos porque tenemos un problema con la presentación. Ahorita empezamos. Bueno, pues vamos a empezar con el tema que me fue asignado, que son avances en terapia de reemplazo renal. Quise enfocar la presentación básicamente a la terapia de reemplazo renal hemodiálisis, que es prácticamente en la que hemos tenido más avances en los últimos años. Y bueno, vemos en esta gráfica la prevalencia actual y proyectada de insuficiencia renal a nivel mundial, considerando nuestro país uno de los países que pues más prevalencia tiene de insuficiencia renal y haciendo una proyección para 2030, vemos que alrededor de en el 2010 más o menos 2.6 millones de pacientes eran los que tenían acceso a las terapias de sustitución renal, teniendo necesidad de estas terapias alrededor de 9.7 millones, pero vean pues la gran amplitud que hay entre los que llegan a necesitar la terapia y los que realmente tienen acceso a ella. Haciendo una proyección para 2030, observamos que pues solamente 1/3 de los pacientes que van a requerir una terapia van a tener acceso a ello, haciendo una proyección aproximadamente de 5.4 millones los que realmente van a poder acceder a este tipo de terapias. Y bueno, las terapias de sustitución renal en los últimos años pues se ha centrado básicamente en la remoción de todas estas toxinas inflamatorias que ya se han tocado por la mañana en este curso. Aquellas toxinas que son de bajo peso molecular, muchas de ellas están muy bien cubiertas con la terapia de hemodiálisis convencional. Sin embargo, las toxinas que son de mediano peso molecular y sobre todo aquellas toxinas que están unidas a proteínas, pues son difíciles de hacer remoción con una terapia de hemodiálisis convencional. Entonces se ha enfocado prácticamente los avances en hacer la remoción de este tipo de toxinas urémicas. ¿Por qué? Porque pues se ha observado que estas toxinas van a tener prácticamente un daño a nivel sistémico, tanto a nivel cardíaco, en calcificación vascular, en el metabolismo óseo mineral de los pacientes, condicionándoles obviamente mayor morbilidad y pues impactando como desenlace duro en la mortalidad de estos pacientes. Aquí les muestro en esta figura básicamente los 3 tipos de mecanismos a través de los cuales vamos a movilizar estas toxinas urémicas. El primer mecanismo es a través de difusión, que está muy bien cubierto con hemodiálisis convencional, tanto de bajo como de alto flujo. En este mecanismo básicamente hacemos remoción de estas toxinas a través de una membrana semipermeable por un gradiente de concentración, moviendo moléculas de un gradiente de mayor a un gradiente de menor concentración. Sin embargo, este mecanismo no ha sido suficiente para mover moléculas de mayor tamaño.
De ahí que tengamos el segundo mecanismo, que es la convección. La convección va a movilizar moléculas tanto de pequeño como de mediano peso molecular, pero estas impulsadas a través de un gradiente de presión. Y este es el mecanismo que vamos a ver en las terapias más novedosas, como es hemodiafiltración, hemofiltración, y más adelante veremos otro tipo de terapia, que es la hemodiálisis expandida. Y finalmente la terapia en donde se utiliza una superficie absorbente para pegar prácticamente citocinas inflamatorias, endotoxinas y también en algunas intoxicaciones. Esta es la modalidad o el principio de la hemoadsorción y de la hemoperfusión. Vemos que a lo largo del tiempo pues ha habido un gran avance en las membranas de hemodiálisis, desde la primera membrana que fue creada en 1861 por Thomas Graham, en donde se iniciaron los principios básicos del transporte de estas toxinas, hasta la última membrana que fue creada básicamente en 2017 y que es la membrana pues que ahorita al momento es la que más auge tiene y es la que nos va a dar la posibilidad de realizar una modalidad que se llama hemodiálisis expandida, con el filtro que fue el prototipo básicamente de esta terapia, que es el filtro Terranova, aunque actualmente pues ya tenemos otro tipo de filtros. Y bueno, estas membranas están diseñadas para hacer la remoción de estas toxinas urémicas a través del peso molecular. Vemos en esta figura pues que las membranas de bajo flujo, que básicamente ya no se utilizan, remueven toxinas urémicas con pesos que oscilan menos de 500 daltons. De ahí fueron creadas las membranas de alto flujo, que este tipo de membranas pues básicamente remueven toxinas urémicas que oscilan en pesos moleculares entre 500 y menos de 25 kilodaltons. Y finalmente unas membranas que son membranas de mediano corte o de medium cutoff, como se llaman estas membranas, que van a hacer remoción de toxinas un poquito de más peso molecular, pero tratando de no llegar al peso molecular de la albúmina, que es lo que no queremos hacer remoción, y que algunas membranas, en esta figura falta ahí las membranas de alto corte, que sí se aproximan básicamente al peso molecular de la albúmina y que tienen una gran remoción de esta, y ese es el inconveniente de este tipo de membranas. Pero en las membranas de mediano corte vamos a movilizar prácticamente toxinas urémicas que oscilan en pesos entre 25 hasta 45 kilodaltons, todavía un poquito alejados del corte que tiene la albúmina de 67 kilodaltons, por lo que en este tipo de terapias pues prácticamente la remoción de albúmina es poca. Y bueno, vamos a empezar a revisar la primera terapia, que es la hemodiafiltración en línea. Esta es una terapia que ya tiene algunos años que se inició y que, bueno, en la revisión que se hizo prácticamente esta es como la reina, que tiene ahorita pues el mayor beneficio en los pacientes con insuficiencia renal. Es una técnica que combina los dos principios de remoción de toxinas, que es la difusión y la convección, y a través de líquidos de reinyección, que ya no es como era antes, que se tenían que hacer, colocar líquidos de reinyección de manera externa. En esta modalidad tenemos una máquina que tiene en su sistema hidráulico la capacidad de hacer líquido de reinyección directamente en la máquina. Se utiliza obviamente agua ultrapura, apirogénica y estéril, que va a entrar en la máquina, se mezcla básicamente con el ácido y con el bicarbonato. Dentro de la máquina, en el sistema hidráulico, vamos a tener unos ultrafiltros que van a utilizar esta máquina y la van a ultrafiltrar en varias ocasiones para formar una agua ultrapura, que básicamente va a ser la que se va a reinfundir en el circuito de la máquina, ya sea de manera predilucional o postdilucional. Estos ultrafiltros también tienen la capacidad de absorber endotoxinas, entonces básicamente pues el líquido de sustitución que se está reinfundiendo es ultra puro y prácticamente pues muy estéril, ¿no? Entonces este tipo de terapia tiene esta capacidad de poder hacer reinfusión ya sea prefiltro o postfiltro. La modalidad postfiltro es la que más se utiliza y, como veremos en los estudios siguientes, pues básicamente es la que pauta pues todos los estudios que veremos más adelante.
y una vez que ya se hace la reinfusión del líquido, que el paciente ya sea pre o postfiltro, este líquido prácticamente pues ya va a ser desechado junto con el ultrafiltrado que estamos prescribiendo al paciente de acuerdo al peso seco que ha ganado en las sesiones. Y también estas máquinas están diseñadas o tienen un sistema de balanzas para evitar que obviamente hagamos una ultrafiltración mayor o estemos sacando con el líquido de reinfusión ya sea más o menos de este líquido de reinfusión, y esto pues también es seguridad para el paciente. Ahora, este tipo de terapia requiere de filtros especiales. Estos filtros de esta terapia son filtros que tienen alta permeabilidad, es decir, tienen QF altos para aumentar la ultrafiltración, tienen una geometría adecuada que les va a permitir obviamente tener hemoconcentración dentro del filtro, pero con la mínima capacidad de que haya coagulación del circuito. Se requiere, durante el tratamiento se requieren flujos sanguíneos elevados que van a tener, pues vamos a tener que tener un acceso vascular adecuado, por eso es que puede ser un catéter tunelizado que sea muy funcional, o bien, como veremos más adelante, que el paciente tenga fístula arteriovenosa, que sería el acceso ideal para este tipo de terapias. Y finalmente son membranas que van a tener una curva de cribado pronunciada, es decir, van a hacer remoción prácticamente casi del 90 hasta el 100% de algunos solutos de mediano peso molecular, pero no así con un coeficientes de cribado de 0 o muy cercanos a 0 para albúmina, por lo tanto no vamos a tener remoción prácticamente de albúmina. Y la otra característica que tiene esta terapia es que tiene unos sistemas de evaluación que también nos permiten que sea una terapia segura, como es el AutoSub Plus y el Ultracontrol. Estos van a permitir detectar qué presión está dentro de la membrana y de esta manera poder aumentar el líquido de reinfusión, ya sea hacia la alza o hacia la baja, dependiendo de la presión que tenga la membrana. Y como les comentaba, el líquido de sustitución puede ser prefiltro o puede ser postfiltro. La modalidad más estudiada es postfiltro, pero también hay máquinas que van a tener la capacidad de colocar el líquido de reinyección de manera mixta, únicamente se requiere una bomba extra. ¿Y cuál es la evidencia que tenemos acerca de esta terapia? Bueno, esta terapia, aquí les muestro un metaanálisis en donde se incluyen los principales 4 estudios más grandes que hay de hemodiafiltración en línea, en donde comparan básicamente hemodiafiltración en línea con hemodiálisis de alto flujo. El único estudio que observamos ahí, que es el CONTRAST, este estudio comparó hemodiálisis de bajo flujo, el resto de los estudios es con hemodiálisis de alto flujo. Y estos estudios básicamente lo que buscaban era la mortalidad, ver si la hemodiafiltración tiene impacto en la mortalidad, aunque es un desenlace duro y probablemente lo que veremos en los resultados quizás es alentador, pero en algunas otras características que se buscaron, como es mortalidad cardiovascular, no fue tan exitoso. Entonces, a la hora de hacer el análisis estadístico de estos 4 estudios, pues lo que se observó fueron varias cosas que han dado la pauta para los siguientes estudios. Una, que requerimos líquido de reinyección elevado o altos volúmenes de líquido de reinyección, más de 23 litros, para que nosotros consigamos realmente desenlaces duros como es mortalidad. Entonces, este tipo de terapia sí demostró que reduce la mortalidad en 22% utilizando volúmenes altos de reinyección, más de 23 litros. Pero como pueden observar, parece que hay una tendencia en la mortalidad cardiovascular, pero sin alcanzar significancia estadística, ni tampoco cuando utilizamos volúmenes de reinyección o de reinfusión más bajos. Recientemente, el año pasado, se publicó este estudio, que es el estudio COMBINS, en donde igual se trató de replicar los resultados que tenían los estudios previos, y aquí lo que se observó es que, bueno, se aleatorizaron 1.360 pacientes, para tener hemodiafiltración 683 y para tener hemodiálisis de alto flujo 677 pacientes. El requisito es que tuvieran 3 meses esta terapia mínimo, y aquí hicieron la pauta que ya habían hecho en los estudios previos, en donde el volumen de líquido de reinyección era más de 23 litros para la hemodiafiltración,
y que los pacientes mínimamente alcanzaran un KTV de más de 1.4 en aquellos que utilizaban hemodiálisis de alto flujo. Y los resultados que buscaron en este estudio van básicamente muy de la mano con los resultados de los estudios previos, la mortalidad por todas las causas y como puntos secundarios, mortalidad cardiovascular, hospitalizaciones, infecciones y algunos otros puntos secundarios. ¿Y qué fue lo que se observó? Bueno, observaron que efectivamente la hemodiafiltración reduce la mortalidad de los pacientes y incrementa la sobrevida de estos aproximadamente en un 23%. Sin embargo, si ustedes ven en la tabla arbórea que vemos, hay algunas características de los pacientes que efectivamente tendrán que estudiarse a más detalle. Vemos que este beneficio que se observa básicamente lo podemos ver más en aquellos pacientes más de 65 años, en aquellos pacientes que no tenían antecedente de diabetes, que no tenían antecedente de alguna comorbilidad cardiovascular y principalmente el mayor beneficio también se observa en pacientes que tienen fístula arteriovenosa. Entonces, son características que probablemente pues detonen más adelante más estudios para ver en qué tipo de población este tipo de terapia puede ser más benéfica, pero esto pues nos da pauta para realizar más estudios. Por ahí se está realizando un estudio en España que se llama MODER, que probablemente va a abordar todas estas características a mayor detalle y pronto veremos pues sus resultados. Ahora, las membranas de alto corte, estas membranas no se utilizan mucho por la gran pérdida que se tiene de albúmina. Como les comentaba, prácticamente llegan a perderse hasta 15 gramos de albúmina con este tipo de membranas. Estas membranas tienen la característica de que van a tener una alta permeabilidad, que es muy cercana a la permeabilidad de la membrana basal glomerular, y van a tener la capacidad de hacer remoción de toxinas alrededor de entre 50 y 60 kilodaltons, ya muy cercano al peso molecular de la albúmina. Por eso es que pues, no se utilizan mucho por este inconveniente, pero tienen la capacidad de poder hacer remoción de citocinas inflamatorias, como es el factor de necrosis tumoral alfa, algunas interleucinas, en casos especiales, por ejemplo, para remoción de mioglobina, en casos de rhabdomiólisis o en pacientes con mieloma múltiple, también la remoción tanto de cadenas kappa como cadenas lambda, que puede ser benéfico para algunos pacientes, pero siempre considerando que probablemente hay otras terapias que también remueven este tipo de citocinas y que no tienen el inconveniente de hacer remoción de albúmina. Y las membranas últimas que les comentaba, que fueron prácticamente lanzadas al mercado, fueron las membranas de mediano corte o medium cutoff, como son conocidas, y estas membranas van a estar compuestas por poliaril éter sulfona y van a tener prácticamente un radio de poro entre 3 y 3.5 nanómetros. Esto prácticamente le va a permitir hacer una remoción más importante de solutos respecto de otro tipo de membranas. Como vemos en la figura, van a tener poros que prácticamente son muy homogéneos, que no van a variar en su tamaño, y esto también, esta dispersión del tamaño del poro va a permitir hacer la remoción de solutos tanto de mediano peso molecular como de pequeño peso molecular. Y obviamente la característica de estas membranas es que prácticamente todas ellas la pérdida de albúmina pues es nula. Este tipo de membranas se están utilizando para una modalidad que se llama hemodiálisis expandida, la cual fue descrita por primera vez por Ronco en el año 2017, y la primera membrana que fue aprobada con estas características es el Teranova. Es una terapia en la que vamos a combinar tanto difusión como convección, pero ya no requerimos líquidos de sustitución como es la hemodiafiltración en línea. Este filtro tiene la capacidad que a la hora de que entra la sangre al filtro va a tener la capacidad de filtración, y antes del egreso de esa sangre va a tener la capacidad de retrofiltración. Esto es lo que le da el poder convectivo a este tipo de terapia, y es lo que pues también ha pautado que este tipo de terapia esté muy en boga, porque también reduce un poco los costos de la hemodiafiltración en línea.
Y bueno, aquí les muestro básicamente las membranas que están aprobadas para este tipo de terapia. El Teranova, que es el filtro que fue aprobado por primera vez, vemos que tienen prácticamente coeficientes de cribado para remoción de beta-2 microglobulina muy cercanos a 1, quiere decir que hacemos remoción prácticamente casi del 100%, y con coeficientes de cribado pues muy bajitos o cercanos a 0 para albúmina. Esto le da una gran ventaja a este tipo de membrana. ¿Y cuáles son los beneficios para la hemodiálisis expandida? Pues bueno, ha tenido gran auge porque sí se ha visto beneficios en bastantes cosas, tanto en remoción de citocinas inflamatorias, en la remoción de la beta-2 microglobulina, ayudar al paciente a disminuir el estado inflamatorio, por lo tanto una reducción también en la necesidad de los agentes estimulantes de la eritropoyesis, y al metabolismo óseo mineral. Se ha referido en algunos cuestionarios, en algunos estudios, que también la calidad de vida de los pacientes la reportan como una mejor calidad de vida, y obviamente al no utilizar líquidos de reinyección pues también se disminuye de manera muy importante los costos de estas terapias. Y bueno, aquí les muestro los principales estudios que se han hecho hasta el momento con la hemodiálisis expandida. Aquí tenemos prácticamente los estudios que se hicieron desde antes de que realmente fuera aprobada la membrana, desde 2016 hasta los estudios más recientes, uno publicado de hecho aquí en nuestro país en el año pasado, en donde hacen básicamente la comparación de la hemodiálisis expandida contra la hemodiafiltración, contra la hemodiálisis de alto flujo. Y bueno, aquí en este primer cuadro podemos observar la remoción de beta-2 microglobulina evidentemente es mucho mayor para la hemodiálisis expandida y para la hemodiafiltración en línea comparativamente con la hemodiálisis de alto flujo. De igual manera, para las cadenas kappa y las cadenas lambda, no todos los estudios lo han contemplado, pero son una muy buena opción para pacientes con mieloma múltiple, porque la remoción comparativamente con la hemodiálisis de alto flujo pues sí tiene significancia estadística, por lo que pueden ser una opción para este tipo de pacientes. En cuanto a otro tipo de toxinas urémicas, como son aquellas que están unidas a proteínas, como es el indoxil sulfato y el pecresol, este tipo de toxinas urémicas, como pueden observar prácticamente en la tabla, la remoción de este tipo de toxinas pues es nula. ¿Por qué? Porque están unidas prácticamente a proteínas, y lo que se ha pautado es que este tipo de toxinas urémicas realmente solamente va a impactar cuando el paciente tiene una función renal residual. De otra manera, ningún tipo de terapia ha impactado en estas toxinas. Y a nivel inflamatorio, también como podemos observar en la gráfica, tanto la hemodiálisis expandida como la hemodiafiltración fueron superiores a la hemodiálisis de alto flujo para remoción tanto de interleucinas como factor de necrosis tumoral alfa, proteína C reactiva con significancia estadística. Y en cuanto a los agentes estimulantes de la eritropoyesis, pues de igual manera el paciente menos inflamado evidentemente probablemente requiera una menor cantidad de agentes estimulantes de la eritropoyesis. Por lo tanto, pues bueno, es una buena opción este tipo de terapia hemodiálisis expandida por todo lo que acabamos de comentar. Sin embargo, no parece ser superior a la hemodiafiltración en línea. Sí, probablemente es menos costosa, quizás tenga más impacto, pero al momento ningún estudio ha mostrado que sea superior a la hemodiafiltración en línea, pero puede ser una opción terapéutica en la reducción de costos, en la mejora de calidad de vida del paciente. Entonces pudiera ser una terapia más adelante, quizás igual que la hemodiafiltración en línea, ninguna es superior a la otra hasta el momento, pero bueno, esperamos estudios más a fondo con algunas otras toxinas inflamatorias, y también que nos digan pues básicamente en qué tipo de pacientes estaría más indicada una u otra, pero al momento no hay ningún estudio que demuestre que una es superior a la otra. Y bueno, vamos a hablar un breve momento sobre hemodiálisis incremental. La hemodiálisis incremental, básicamente conocemos mucho sobre diálisis peritoneal incremental, pero hemodiálisis incremental estaba un poquito en discusión, en el sentido de que todos estamos acostumbrados a que vemos un paciente
que requiere la terapia de sustitución renal y lo encajonamos a 3 sesiones por semana, 3 o 4 horas. La hemodiálisis incremental es un tipo de terapia que está diseñada para aquellos pacientes que todavía tienen uresis residual. Mínimo aquí se menciona que por lo menos debe de tener más de 600 mililitros de volumen urinario y debemos de tener una función renal residual por lo menos más de 3 mililitros minuto para que podamos dejar a un paciente con este tipo de terapia de hemodiálisis incremental. ¿Cómo puede ser esta terapia? Bueno, pues creo que debe individualizarse en aquellos pacientes que sí cumplan estas características y que probablemente también tengan otro tipo de características, por ejemplo, aquellos pacientes que a lo mejor la hemodiálisis básicamente es para paliativa porque tengan alguna otra comorbilidad, pacientes ancianos que probablemente no tengan como mucho requerimiento de toxinas no tan elevadas y que conserven por lo menos este volumen urinario. Entonces, lo que se ha pautado actualmente es que este tipo de terapia se puede ofertar en tres modalidades, ya sea 2 veces por semana, posteriormente cambiando a 3 dependiendo de cómo esté el estado clínico del paciente y también cómo se encuentre la uresis y cómo se encuentre la función renal residual. Aquí es importante comentar que este tipo de terapia obviamente obliga al médico a tener un cuidado muy importante del paciente porque las revisiones generalmente se recomiendan por lo menos pues cada semana para ir pautando cómo vamos a dejar al paciente y a veces el temor también del nefrólogo de dejar al paciente solo con una sesión por semana porque probablemente haga hipercalemia, probablemente haga acidosis, entonces es el temor como que hay en este momento sobre este tipo de terapia. Pero creo que bien valorado un paciente y bien vigilado puede ser una opción terapéutica de manera individualizada también. Y la otra modalidad en la que se puede poner es una vez nada más por semana con una dieta muy baja en proteínas. Y la tercera modalidad es que se pueda dejar 3 sesiones por semana, pero con sesiones cortas. Obviamente evaluando, como habíamos dicho, tanto la uresis residual como la función renal residual que la vamos a medir a través de la depuración de urea. Entonces, si optamos por una sesión semanal, mínimo el paciente tiene que tener una función renal residual más de 4 mililitros minuto. Si pautamos por 2 sesiones a la semana, el paciente necesariamente tendría que tener más de 2.5 hasta 4 mililitros minuto. Y obviamente sí con un apego, o sea, hay una vigilancia muy estrecha de los pacientes, pero parece ser una modalidad de terapia que puede ser muy útil y sobre todo también, como lo veremos ahorita más adelante, tratando también de ayudar ecológicamente por todo lo que implica las terapias de sustitución renal. Sin embargo, como la hemodiálisis incremental, pues, o sea, ahorita está como en boga, pero realmente no hay como muchos estudios al respecto. Todo lo que se ha publicado, el último estudio que se hizo fue en 2022 y en este metaanálisis incluyen prácticamente todos los estudios y no se denota que haya una evidencia fuerte en cuanto a que tengan mejoría en la sobrevida de los pacientes. En el cuadro que está a la izquierda, podemos observar que aparentemente en cuanto a la hospitalización sí parece ser que haya una evidencia fuerte de que reduce la hospitalización de los pacientes, pero no así un desenlace duro como es mortalidad. Y bueno, finalmente les quiero hablar de esto que se llama hemodiálisis green. Como les comentaba, básicamente pues las terapias de sustitución renal todas utilizan una gran cantidad de líquido. Utilizamos bastante insumos que pueden llegar pues también a condicionar pues problemas con el medio ambiente. Entonces actualmente también se está pautando esta terapia de reemplazo renal green, en la cual nos hablan de las tres R's, reusar, reutilizar y reciclar, y habla muy en base a todo el líquido que utilizamos durante las terapias. En hemodiálisis convencional llegamos a utilizar hasta 180 litros en una terapia de 4 horas. Por lo tanto, aquí pautan que pues no seamos, a veces querramos subir el líquido de diálisis para utilizar más agua, porque realmente no va a tener gran impacto en la eficacia de nuestra terapia.
La otra es que el líquido que a veces la ósmosis inversa rechaza por alguna situación, lo podamos nosotros utilizar, no sé, para regar jardines, para sanitarios, o sea, que se busquen estrategias para que estos líquidos también, pues básicamente le demos un reuso y no estemos, pues evidentemente ya sabemos que hay poca agua en el planeta, entonces con nuestras terapias pues también impactamos de manera ambiental. Entonces, pues creo que esto de las terapias green igual va a tener mucho auge. Ahorita se está ahora sí que volteando a ver esa parte, porque bueno, estamos muy enfocados en tratar de que las terapias remuevan toxinas, de que mejoremos la calidad de vida del paciente, que mejoremos la mortalidad, pero bueno, también a veces estamos olvidando esta parte con la que nosotros como nefrólogos también de alguna manera estamos consumiendo el planeta. Entonces, los mensajes para llevar a casa, básicamente, pues las terapias de reemplazo renal no han logrado una remoción completa de todas las toxinas urémicas. La hemodiálisis expandida no parece ser inferior a la hemodiafiltración en línea, que ahorita es la que más evidencia tiene. La hemodiafiltración en línea sí está muy estudiado, todo el beneficio que tiene este tipo de terapia. Y bueno, pues la hemodiálisis incremental, no olvidarla, creo que es una terapia que también nos puede ofertar mucho, individualizar a nuestros pacientes y escoger selectivamente qué tipo de pacientes pudieran entrar a este tipo de terapia y pues siempre buscar estrategias para evitar o más bien para pugnar sobre lo que comentábamos de hemodiálisis green. Bueno, pues sería todo. Gracias.